Bien, si han comprendido ya los conceptos previos que hemos planteado, estamos en condiciones de avanzar al punto 6 de la estructura del programa de este módulo. El punto 6 habla de procedimientos de auditoría. ¿Cómo me gusta explicar o comenzar explicando el concepto de procedimientos de auditoría? Es, a mi entender, las herramientas que tiene el auditor para obtener esa evidencia, para obtener esos elementos de juicio. Imagínense si lo que yo tengo que obtener es tierra, ¿cuáles serían las herramientas que me estaría planteando para obtener o juntar tierra? Una pala. Pero por ahí la pala puede ser insuficiente, porque necesito mucha tierra. Entonces puedo pensar en una retroexcavadora. Es decir, ya tengo dos herramientas ahí distintas. Pero por ahí tendría que, quizás bajo determinadas circunstancias, de manera previa tener que rastrillar la tierra. Ahí el rastrillo sería un tercer elemento para obtener tierra. Ustedes ya saben cuáles son los elementos que debe obtener el auditor, que además deben ser, como decíamos, válidos y suficientes. Ahora bien, el punto que vamos a tratar en este acápite es esas herramientas para obtener, o cuáles son las herramientas con las que cuenta, o el conjunto de herramientas con el que cuenta el auditor para que ustedes puedan obtener esa evidencia. La bibliografía internacional plantea, como vamos a ver, 7. La primera habla de la inspección ocular, la segunda de la observación, la tercera de la confirmación, la cuarta del recálculo, la quinta de examen de documentación, la sexta de indagación corroborativa y la séptima de revisiones analíticas. Es decir, podríamos, haciendo algún tipo de paralelismo, decir que tenemos 7 tipos de palas diferentes, si se logra entender. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera, hablamos de la inspección ocular. ¿Qué es la inspección ocular? Bueno, la inspección ocular es una constatación presencial que hace el auditor. Es una evidencia que lo persuade al auditor a sí mismo, porque él mismo participa de ese proceso. Vamos a hacer un ejemplo. Hemos mencionado por allí a lo largo del video el tema del recuento del dinero. Técnicamente eso se llama a efectuar un arqueo de caja. Bueno, un arqueo de caja no es más ni menos que una inspección ocular. Es decir, si ustedes me permiten ver para creer, bueno, el auditor aquí ve para creer la evidencia. Tiene una participación personal. Por lo tanto, y retomando algún concepto que ya vieron, es un tipo de prueba muy competente, es decir, muy válida, porque directamente el auditor se satisface de la prueba. El punto es decir, bueno, si es muy competente en relación a otras, ¿por qué no se utiliza siempre esta? Bueno, porque a veces no es la herramienta apropiada o pertinente para ser utilizada. ¿Cuándo es apropiado utilizar esta herramienta? Normalmente se la asocia con recuentos de activos físicos donde puede haber una constatación de tipo visual. Otros ejemplos serían, como hablábamos, la inspección de rodados, ¿sí? Otro ejemplo podría ser la inspección de mercaderías, otro ejemplo podría ser el arqueo de documentos. Pero ¿cuáles podrían ser situaciones en las cuales no es aplicable la inspección ocular? Un claro ejemplo son los activos intangibles, es decir, una marca, una franquicia, que tenga un derecho de autor, que tenga la organización, evidentemente que no se puede hacer contra una constatación porque allí no hay activos físicos sobre los cuales el auditor pueda tener una constatación de tipo visual y por lo tanto deberá utilizar otro tipo de herramienta. Vamos a la segunda o al segundo procedimiento, segunda herramienta, como nos gusta denominar, la observación. La observación es muy similar a la inspección ocular en el sentido de que es el auditor el que tiene una impresión personal o una participación personal y que visualiza la situación. Se distingue del anterior porque aquí no hay activos físicos, como una foto para determinar en un momento determinado, sino lo que hay es la observación de un proceso. Vamos a poner un ejemplo.
El auditor tiene dudas de si el registro de entrada y salida del personal está funcionando bien. Entonces, para ello debe diseñar un procedimiento para obtener evidencia. Y el más adecuado en esta situación es la observación, es decir, constituirse en el horario de ingreso del personal y ver cómo se hace el registro de entradas. Allí podrá ser que el registro a la hora que llega el personal registre adecuadamente, o pueden presentarse otro tipo de situaciones que en definitiva el documento donde queda registrado el ingreso no es representativo de la realidad. Entonces, la observación en términos de validez, de competencia, también es muy válida, muy competente, pero debe ser utilizada normalmente para aquellas situaciones en las cuales es aplicable. Es muy conveniente utilizarlas para revisar procesos o cuando el objeto de auditoría está vinculado con el control interno. Los invito a ver la tercera herramienta o procedimientos que tiene el auditor, que es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Bueno, es obtener de un tercero ajeno a la organización una respuesta escrita sobre datos de la organización, que es objeto de auditoría. Repito, es obtener de un tercero, a pedido del auditor, una respuesta escrita sobre datos, sobre información que son objeto de auditoría dentro de la organización. Aquí, como ejemplo, podemos proporcionar el pedido por parte del auditor a un banco respecto de los saldos a una fecha determinada de la organización. Es decir, si mi objeto de auditoría es auditar los saldos de bancos, sería muy interesante obtener la información del banco directamente por parte del banco y no solo por la documentación ofrecida por la organización. Eso sería una confirmación. Otros casos de confirmaciones muy usuales es solicitarle información a los abogados sobre detalles de juicios, sobre detalles de juicios tanto como actor como demandado. Sería otro ejemplo interesante para que tengan presente como confirmación. Es decir, un tercero que me presenta la constatación, la confirmación de manera escrita sobre objetos de auditoría en la organización. Ahora sí, vamos a pasar al cuarto punto, que es el recálculo. ¿Qué es recálculo? Bueno, volver a calcular. Obviamente que vamos a poder aplicar esta herramienta o procedimiento cuando tengamos que revisar cálculos. Vamos a poner un ejemplo de dónde despierta interés la herramienta de recálculo. Ustedes están revisando una factura que dice 1.300 pesos y se pagó por 1.300 pesos en el total de la factura. Ahora bien, ¿qué podría hacer el auditor? Ver si el precio unitario por la cantidad de mercadería comprada, ese producto aritmético, es igual a 1.300 pesos. Porque podría suceder que el auditor, al volver a calcularlo, encuentre que tiene 10 unidades, ¿sí?, a 3 pesos cada una. Entonces, cuando recalcula, dice son 30, pero la factura aparece por ¿cuánto? Por 1.300 pesos. Entonces, ahí hay una presunción, en primera instancia, digamos, para el auditor de que ha sido adulterado el importe bruto final o ha sido modificado, incluyéndole algunos dígitos. Entonces, no se satisface por sí mismo, no es una prueba que podría decirse de las más competentes, pero sí que complementadas con otras de las herramientas que estamos viendo, podrían darle evidencia de importancia para el auditor. Pasemos a otro y muy importante de los procedimientos, el examen de documentación. El examen de documentación, dijimos, como ejemplo, pueden ser la factura, pueden ser el remito, pero también debe pensarse en contratos, debe pensarse en escrituras, debe pensarse en órdenes de pago, es decir, puede pensarse también en
revisar chequeras, ¿sí? O talones de chequera. Es decir, tenemos una gran cantidad de revisión de la documentación que dependerá, insisto, de la naturaleza objeto de la revisión. Lo que yo quiero destacar dentro de lo que hace a la competencia, que habíamos hablado, validez de la evidencia, es que se suele decir que desde el punto de vista de la auditoría es más competente, más válida, cuando esos documentos son generados por terceros ajenos a la organización que si son generados por la propia organización. A ver si puedo poner el siguiente ejemplo. Si la oficina del organismo público cobra, emite un recibo. ¿Sí? Es un recibo propio de la organización, de las cuales guarda el duplicado que puede ser revisado por el auditor. También la tesorería paga con cheques. Cuando paga, obtiene del proveedor un recibo, pero emitido por el proveedor. Conceptualmente, los dos son recibos, ¿sí? Ahora, uno por la generación de ingresos o de cobranza y otro por la generación de pago. Ahora, ambos son documentación, pero uno tiene que tener presente que desde el punto de vista de la validez es más válido el que omitió el tercero, porque se presume de alguna manera que toda la información que de alguna forma es administrada por la organización podría llegar a tener algún tipo, en principio, de manipulación, lo cual la hace menos creíble que la ofrecida por terceros. Bueno, vamos a pasar entonces a la penúltima herramienta, o pala, como le hemos llamado, que es la indagación corroborativa. Algo hemos dicho ya de la indagación corroborativa, de alguna manera que confirmar de manera oral o escrita por funcionarios de la organización, ante inquietudes formuladas por el auditor. Como herramienta de obtención, como procedimiento de auditoría, ofrece una validez baja, lo cual no quiere decir que no sea útil. Normalmente, para ser eficiente el auditor, debe utilizar estas complementarias con otras herramientas o procedimientos de lo propuesto. ¿Por qué? Y veamos un ejemplo. Hemos planteado ya varias veces durante el video de auditar el saldo de la cuenta caja. Yo podría preguntarle dónde tiene el dinero al cajero. El cajero me podría contestar verbalmente. Yo tengo, si suponemos que el saldo de la cuenta caja en el registro dice que es 1.000 pesos, él me podría contestar, yo tengo los 1.000 pesos en la caja fuerte. Y eso es válido como obtención de esta evidencia, pero no es, podríamos decir, lo suficientemente competente para llegar a una conclusión. Porque evidentemente el cajero me puede estar engañando. Entonces es un paso inicial, por ejemplo, para poder ubicar el lugar donde está depositado el dinero. Pero invariablemente, para que sea válida la prueba, el auditor debe complementarlo con otro procedimiento, como es el arqueo de caja. O sea, en los que hemos propuesto aquí, complementar para el caso la indagación corroborativa con el primero de ellos, que era la inspección ocular. Bien, por último, vamos a ver el procedimiento de revisiones analíticas. ¿Cuál es el significado de las revisiones analíticas? Las revisiones analíticas son comparaciones, es decir, comparaciones entre la información que yo tengo que auditar y otra información que suele ser independiente de la construcción de esta información. ¿Qué significa independiente? Bueno, que no estuvo utilizada para la construcción de esta información. Vamos a poner un ejemplo. Cuando se hace la formulación presupuestaria para el año que viene, usted tiene una herramienta de proyección. Pasado ese año, y si usted está auditando la ejecución presupuestaria de ese año posterior, lo que hace es comparar esa ejecución con la formulación presupuestaria. De allí podrá encontrar que hay desvíos importantes o no. Lo importante de estas comparaciones es detectar desvíos infrecuentes o atípicos para que le ayuden al auditor a profundizar en su caso la investigación. De todos modos, cuando él compara dos situaciones y no hay grandes diferencias,
También podría decirse que no es un procedimiento que es competente en sí mismo, sino que, al igual como señalábamos antes con la indagación corroborativa, debe ser complementado con otro tipo de procedimientos. Dicho esto, es muy importante entonces, a nivel de procedimientos de auditoría, tener presente cuáles son las herramientas que va a tener el auditor para obtener esa evidencia o elementos de juicio. Recuérdenlo, son 7. Inspección ocular, observación, confirmación, recálculo, examen de documentación, indagación corroborativa y revisiones analíticas. Bien, estamos entonces en condiciones ahora de cerrar estos procedimientos individuales atándolos en un nuevo concepto que es el de programa de auditoría. Es decir, ¿qué significa un programa de auditoría? Conjunto ordenado de procedimientos para obtener evidencia del objeto de auditoría. Es decir, todos esos procedimientos pensados y combinados inteligentemente, dirigidos a obtener evidencia, elementos de juicio, que apuntalen la revisión objeto de auditoría, es lo que se denomina un programa de auditoría. En definitiva, cuando trabajamos, ¿sí?, lo hacemos mediante la ejecución de programas de auditoría. Esos programas de auditoría no son ni más ni menos que un conjunto ordenado de procedimientos destinados a obtener evidencia para poder respaldar las conclusiones sobre el informe del auditor. Por último, la clave, adecuada combinación de procedimientos. Hay que buscar una adecuada combinación de procedimientos que permitan obtener las distintas naturalezas de evidencia, que esa evidencia en su conjunto sea válida y suficiente, de manera que puedan respaldar las conclusiones a las que lleguen luego del trabajo de revisión. Si está entendido, les propongo volver a nuestro espacio para pensar. ¿Sí? Ahora, los invito a que desde su realidad laboral se pregunten, en sus trabajos de auditoría, ¿cuáles son los procedimientos utilizados con mayor frecuencia?